Ok, listo. Entonces, pues bienvenidos a esta sesión del día de hoy, miércoles 4 de septiembre. Son las 3 de la tarde. Entonces damos inicio a esta sesión que está relacionada con el desarrollo de la evidencia cuestionario, que sería la evidencia número uno de la actividad de aprendizaje 2 de la guía de aprendizaje número 2. ¿Listo? Entonces, aquí es donde estamos trabajando el cuestionario en este momento. Por acá, déjenme mirar. Listo. Hola, Maleja. Buenas tardes, bienvenida. Listo, entonces, esa sería la evidencia, ¿no? El cuestionario. Ya les muestro el cronograma. Bueno, por aquí yo tengo el cronograma. Este es el que ustedes... Hola, buenas tardes, bienvenida. Listo, ¿no? Entonces, verán por acá. Yo les indico aquí para que miren. Este es el cronograma que ustedes tienen. Este es en la parte final del cronograma, ¿no? Ya ustedes se dan cuenta, eso es lo que tiene que ver con inglés. 240202-501. Entonces, las evidencias de la guía número 2 son estas 6. Estas 3 de aquí, estas 3 de acá. Y el día de hoy estaremos en esta, ¿no? Esta sería la que estamos viendo hoy. Ya saben ustedes que las fechas pues están desde el 13 hasta el 10 de octubre. Listo, pero entonces yo, como les he indicado en las anteriores sesiones, miren, yo tengo acá, este es el mismo cronograma con las fechas. Entonces, ya, ya miramos todas las de acá, la crónica, eso, y ahora vamos a comenzar a trabajar aquí en este cuestionario. Recuerden, las evidencias están abiertas desde esta fecha hasta esta fecha. ¿Listo? Ustedes las miran, están abiertas todo este tiempo. Estas fechas que yo, en este caso, yo las establecí aquí, es como una guía para ustedes, para que se den cuenta más o menos en qué fechas vamos a estar viendo cada una de las sesiones relacionadas, ¿no? Con cada una de las evidencias. ¿Listo? Entonces, es como para eso, para que ustedes tengan más claro, digamos, el proceso, ¿no? Listo, y entonces, con todas las 6 evidencias, cuando ustedes ya las suban, entonces yo les voy a estar evaluando el resultado de aprendizaje número 2, ¿no? Les recuerdo que son 6 resultados de aprendizaje en total, y con estas 6 les estaré evaluando este resultado de aprendizaje. Listo, entonces por ahí ya creo, espero que esté clara la idea. Si tienen alguna pregunta, me pueden habilitar el micrófono y pueden decir o me escriben. Listo, entonces ahí ya espero que les quede muy claro. Bueno, entonces, bueno, por acá voy a cerrar este cronograma. Entonces vamos en este momento, bueno, la guía de aprendizaje, ustedes ya saben que simplemente nos explica que debemos presentar el cuestionario, no nos da más, y que tenemos que estudiar este material de formación, ¿no? Que ese, recuerden que ustedes tienen que estudiarlo, ¿no? Todo el material de formación, la idea es esa. El SENA les provee los materiales para que ustedes pues vayan leyendo, vayan avanzando en esos materiales, vayan investigando, todo eso listo. Si tienen preguntas sobre los materiales, los temas, entonces ya me preguntan a mí, yo ya les resuelvo pues las, las inquietudes que tengan.
pero la idea es esa, ¿no? Que ustedes vayan estudiando por su cuenta todos los materiales que se proveen aquí en la plataforma. Bueno, entonces vamos a ir, en este momento vamos a ir al cuestionario, yo lo tengo abierto por aquí, listo aquí. Entonces, como siempre, son, bueno, casi la mayoría, ¿no? Son 15 preguntas, ¿listo? Entonces vamos con la primera. Listo, entonces vamos a ir viendo cada pregunta y vamos, les voy informando sobre los temas que tienen que ver. Bueno, entonces, aquí en este, en este punto, pues ya saben, selección múltiple, pero acá están estas palabras en desorden y ustedes las tienen que organizar. Listo, como para que les quede una oración con sentido, ¿no? Sentido completo y gramaticalmente correcta. Entonces, aquí la temática tiene que ver con esta palabrita, most, ¿no? Most. Cuando uno dice most, the most es como el más, ¿no? El más, estamos diciendo. Y esto, gramaticalmente, la temática que se estudia, así con esto, se llaman los superlativos. ¿Listo? Y por lo general se mira los comparativos y superlativos. Pero en este caso, con esta palabra, más tiene que ver es con los superlativos. Los superlativos, ¿qué son? O sea, por ejemplo, son oraciones en las cuales expresamos, ¿no? Por ejemplo, de un grupo de objetos pueden ser. Entonces, una característica superior de alguno de los elementos. Entonces, podemos decir si son un grupo de balones y todo eso, entonces, si hay uno que sea más grande que los demás, entonces vamos a decir el balón rojo, por ejemplo, es el más grande de los balones del grupo. Entonces, cuando expresamos así, entonces estamos utilizando el superlativo, ¿no? En español, por ejemplo, podemos decir también, eh, mi hermano Carlos, ¿no? Es el más activo de todos mis hermanos, por ejemplo. Entonces, eso es superlativos, ¿no? Y esto ustedes, por acá tengo los materiales. Miren, aquí este es el material de formación, ¿no? El nivel 3. Y encontramos estos cuatro, cuatro materiales. Y aquí el primero sería Amazing Facts. Lo tengo acá. Listo, entonces, aquí miren, vemos estos dos puntos. Primero, describing people and places. Y comparative and superlative forms. ¿Listo? Entonces aquí ya está, miren, el superlativo y el comparativo. Entonces vamos a soltar aquí. Listo. Entonces aquí ya tenemos, miren, los comparativos y superlativos. Listo. Entonces aquí simplemente esta es una oración, la primera, que se está dando una característica de la ciudad, ¿no? Simplemente estamos diciendo que es grande, o sea, estamos utilizando solamente el adjetivo, ¿no? Barranquilla es una ciudad grande. Acá, si ya estamos comparando Medellín y Barranquilla. ¿Con qué característica? De ser del tamaño, ¿no? Entonces decimos is
big, que sería grande, lo aumentamos R, pero en este caso duplicamos esta letra, que es la última, ¿no? Decimos bigger. Medellín is bigger than Barranquilla. Es más grande que. Entonces, este es comparativo. Lo que tenemos ahí en el punto de la evaluación, lo que tenemos es comparativo, o sea, la parte de acá, ¿no? Entonces, miren, de todas las ciudades de Colombia, Bogotá tiene una cualidad única, digamos, ¿no? De su tamaño. Entonces, decimos Bogotá is de, en este caso, grande, y le aumentamos EST, pero en este caso, duplicamos esta última consonante antes de agregarle EST. Y nos queda la palabra biggest, de biggest, o sea, la más grande. Esto quiere decir más grande, ¿no? La más grande ciudad en Colombia. Bogotá is the biggest city in Colombia. Bueno, pero en el cuestionario nosotros no encontrábamos eso, sino encontramos esta palabrita most, ¿no? Bueno, eso, bueno, aquí ya más o menos ya entendimos la idea. Ese es muy parecido al otro. Miren, aquí en este ejemplo sí ya encontramos la palabrita most. ¿Listo? ¿Qué pasa? Que cuando nosotros trabajamos con adjetivos, por lo general de dos cifras en adelante, ¿no? Hay unos que tienen algunas excepciones, pero por lo general es de los adjetivos de dos en adelante, hacemos lo que estamos viendo aquí. Entonces, miren aquí. Dice, Cartagena is a populated city. Entonces tenemos un adjetivo que tiene 4 sílabas. Populated, ¿no? Cartagena es una ciudad poblada. Listo. Entonces esa es la característica poblada. Ese sería el adjetivo. Listo. Pero entonces, ya cuando queremos diferenciar, les quería recordar, en la anterior teníamos, miren, un adjetivo, pero de una sola sílaba. Entonces, por eso hicimos esto de acá. ¿Listo? Porque tiene una sola sílaba. Regresamos acá. Y para comparar las dos ciudades, entonces, miren, ya no le agregamos ER al final, sino agregamos esta palabrita, more. Y ahí ya nos queda, decimos, Medellín is more populated than Cartagena. Es más poblada que Cartagena, ¿no? Medellín es más poblada que Cartagena. Entonces, como les digo, identifican el adjetivo. Si es de una sílaba, tienen que agregarle R al final. Si es de dos sílabas, no, en adelante, entonces tienen que hacer esto. Pero recuerden que con algunos de dos sílabas se aplica también lo otro, ¿no? De agregarle R. Ese tema ahí en cuanto a con cuáles sí, con cuáles no, es como que hay, digamos, no está bien claro, no se dice, bueno, con estos sí, con estos no. Pero bueno, vamos a ver algunos con los cuales se puede hacerlo. Lo de agregarle R, ¿no? Entonces ya los vamos a ver. Aquí también tenemos esas reglas. Entonces eso hacemos, ¿no? Para, en este caso, comparar, ¿no? Estas dos ciudades. Acá, para las superlativo, entonces decimos Bogotá is the most. Entonces ya no le agregamos EST, sino agregamos la palabra most antes del
adjetivo. Al adjetivo no le cambiamos nada, miren, siempre permanece igual. Entonces decimos Bogotá is the most populated city in Colombia. Eso, entonces, de eso se trata el comparativo y el superlativo. ¿Ok? Entonces, ya ustedes, ya miren, avanzan aquí. Listo. Y pues ya nos comienza a hablar de los comparativos y superlativos. Y aquí miren, ya nos indica que con los adjetivos de una sola le agregamos ER, ¿no? De una sola sílaba. Miren, por ejemplo, acá no duplicamos la última consonante, ¿listo? Simplemente le agregamos ER, ¿listo? En ciertos casos, cuando termina en consonante, vocal, consonante, una sola, aquí tiene dos consonantes, entonces por eso es que no se duplica porque ya las tiene ahí. Entonces decimos colder, más frío. Miren, Bogotá es colder than Medellín. Es más fría que Medellín. En este caso, miren, aquí tenemos happy, un adjetivo de dos sílabas. Cuando el adjetivo, miren, la regla es que cuando el adjetivo termina en Y, pero precedida de consonante, le quitamos esa Y, le ponemos una I latina y le agregamos R. Entonces, miren, decimos happier, happier, happy, happier. Entonces decimos, Mr. Spencer feels happier in Cartagena than in Bogotá. Siente más feliz en Cartagena que en Bogotá. Listo, y lo otro, ya como habíamos visto en el ejemplo, miren, de agregarle more, ¿no? Al adjetivo. Listo, acá miramos pues más o menos, pues es, digamos, lo mismo que miramos en los otros ejemplos, pero acá tenemos con el adjetivo cold, pues decimos colder, y el superlativo de coldest, coldest, el más frío. Decimos Bogotá es de coldest, Bogotá es la más fría. Bueno, aquí tenemos big, bigger, the biggest. Ya lo habíamos mirado. Aquí, windy, miren que cumple también con la regla, que es de, termina en Y, pero precedida de consonante. Entonces, le quitamos la Y, le ponemos la I latina y le agregamos R. Windier, más ventoso. Entonces, y acá, the windiest, windiest, el más ventoso. Miren, spring is windier than summer. Primavera es más ventosa que en verano. Y otoño is the windiest, es el más ventoso. Bueno, aquí con interesting, ya dijimos, si tienen varias sílabas, entonces simplemente le agregamos more, more interesting y the most interesting, el más interesante. Aquí ya vamos a pasar ya. Y aquí estos son irregulares, ¿no? ¿Listo? Entonces las formas del comparativo no se manejan igual que lo que ya vimos. Entonces son good y bad. Hay otros, pero esos son, digamos, son como los que más se usan,
¿no? Good y bad. Entonces no decimos good, gooder, agregándole R, ¿no? Sino decimos better. Cambia toda la palabra. Mejor. Y para decir el mejor decimos the best. Y bad sería malo. Decimos, no decimos better, sino worse. Y para decir el más malo o el peor, decimos the worst. ¿Listo? The worst, el peor. Entonces, esos serían, hay que tener en cuenta que estos son irregulares, entonces no va a aplicar pues exactamente lo que vimos. Eso sería lo que tiene que ver con esa pregunta, ¿no? Entonces ya con esto ustedes ya tienen que identificar cuál adjetivo se está manejando, si es un adjetivo corto, si es un adjetivo largo. Entonces ya con lo que vieron ahí, ya yo creo que ustedes tranquilamente pueden organizar esta y ya escoger la opción correcta. Listo, y vamos a la segunda. También miren bien esta palabrita. Y entonces tiene que ver también con los superlativos. Pero acá está hablando de las matemáticas, ¿no? Bueno, aquí lo podemos traducir como las matemáticas. Nosotros en español decimos las matemáticas son, ¿no? O bueno, también podemos decir matemáticas es el área, por ejemplo, algo así. ¿Listo? Entonces, las matemáticas son, podemos decir, y ahí ya ustedes ya escogen de acuerdo a lo que. Entonces busquen el adjetivo, identifiquen el adjetivo y miran pues, el número de sílabas. Listo, y lo que ustedes, ya les dije, ¿no? Si es de dos sílabas, en algunos casos aplica o aplican las dos, ¿no? Se puede agregarle al final o agregarle la palabrita antes. Eso tengan en cuenta, ¿listo? Acá, aquí miren, ya no sería con, ya no encontramos la palabra mouse, pero sí encontramos esta, ¿no? Y esa ya la vimos al final, ese vendría a ser el, los adjetivos, ¿no? Y los comparativos y superlativos, pero vendrían a ser irregulares, ¿no? Entonces ya, ahí en la tablita ya ustedes ven cuál es la forma, cómo es. Y entonces ustedes ya, aquí se está comparando como dos actividades, ¿listo? Dos actividades. Entonces, ahí tengan en cuenta eso y listo, ya las pueden organizar. Acá es lo mismo, ¿no? Aquí también se están comparando dos. Cuando ustedes se encuentran, miren, dan, esta palabrita es qué traduce, ¿no? ¿Qué? Pero no es el qué de preguntar, no si no lo utilizamos acá principalmente. Es decir, más grande que, más lejos que, más lejano que, más alto que. Entonces, este dan es para eso, ¿no? Entonces, esta palabrita ya nos informa que lo que estamos es comparando. Y aquí, como les digo, ya tienen que identificar cuál es el adjetivo de todos estos. Y ya ustedes dicen, bueno, este está así, como es de tantas sílabas, pues le hago esto y lo organizo de esta forma. Listo, eso sería lo que tiene que ver. Ya casi ya también encontramos, miren, otra vez la palabra mouse.
Entonces, eso nos dice que es superlativo. Y ya les toca entonces identificar cuál es el adjetivo y cuántas sílabas tiene. Entonces, bueno, aunque si ya estamos utilizando the most, ya nos vamos a dar cuenta pues que tiene que ser o de dos o de más sílabas. ¿Listo? Entonces ya ustedes organizan la oración. Listo, entonces. Bueno, de aquí, de las 6 en adelante, nos dice, de las 6 hasta las 10, perdón, dice que seleccione de las opciones que más o la más apropiada para completar la oración. Entonces, bueno, aquí sí es completar, un poco más sencillo, pero aquí lo que tienen que ustedes identificar es la información que nos están dando aquí, ¿no? Y aquí miren que estas palabritas vienen con ing, con ed al final. Entonces, esto tiene que ver, verán, vamos a ir al, ay, no, eso aquí, este material, bueno, ustedes lo van a encontrar así, ¿no? Este es el material. Este es el, se llama What I Like About Technology. Sería este el segundo. Entonces, en este, el segundo, ustedes primero pues le dan aquí clic. Bueno, aquí, describen objects and feelings. Bueno, aquí encuentran un texto en el cual se está aplicando lo que se va a mirar. ¿Listo? Y aquí lo que se está mirando es esto. Miren que aquí ya encontramos las palabritas que terminan en ing y también palabritas que terminan en ed. ¿Listo? Entonces esas palabritas son adjetivos que terminan en ed y unos que terminan en ing. Esto es un poquito confuso porque lo que pasa es que esto también nos podemos confundir con los verbos cuando están en pasado y con los verbos cuando están en un tiempo continuo, ¿no? Cuando decimos cantando, leyendo, decimos reading, walking, speaking, ¿listo? Y con los verbos en pasado. Pero entonces acá estamos hablando, les digo, de adjetivo. Entonces, le damos clic aquí, bueno, aquí simplemente tenemos esto. Y aquí ya nos explica, miren, dice, bueno, aquí está hablando del texto, ya miramos, ¿no? Entonces dice, bueno, when Nicole describes the book, cuando Nicole describe el libro, she uses verbs ending in ing. Ella usa verbos terminados en ing. And when she describes the qualities of a leader, she uses verbs ending in ed. Y cuando describe las cualidades de un líder, ella usa los verbos terminados en ed. Bueno, aquí dice verbos terminados en ed, ¿no? Pero o sea, en este caso son adjetivos, ¿no? Porque dice, Nicole knows how to change verbs into adjectives. Ella sabe cómo cambiar los verbos a adjetivos.
Entonces, por eso les digo que ustedes se pueden de pronto confundir ahí, tengan mucho cuidado, pues lean bien. Y aquí ya nos dice que hay adjetivos, ¿no? Que terminan en ing y ing. Y acá ya nos comienza a explicar, miren, dice los adjetivos que terminan en ing describen características acerca de algo o alguien y son usados después del verbo to be. Bueno, acá ya nos habla de un cuadrito acá y aquí ya nos podemos dar cuenta. Dice, Mary is an interesting girl. María es una chica interesante. Aquí Romeo and Juliet is an exciting love story. Romeo y Julieta es una historia de amor o una emocionante historia de amor. The movie was boring, so I went home early. La película estuvo aburrida, entonces yo me fui a mi casa temprano. Listo. Y acá ya estaría la explicación de los que terminan en ed, ¿no? Que dice que describe, cuando para los adjetivos en ed, describe sentimientos o emociones. ¿Listo? Sentimientos o emociones. Y también se utilizan, miren, con el verbo to be o también con el verbo to feel. Entonces, por acá también encontramos, miren, the news makes me feel depressed. Noticias me hacen sentir deprimido. She was amazed when her team won. Ella estaba asombrada, emocionada cuando su equipo ganó. Eso entonces, así es como la idea es estudiar. Miren, aquí ya terminamos. Cómo usar estos adjetivos. Entonces, ustedes aquí en el cuestionario ya identifican, ¿no? De quién se está hablando aquí, de qué se está hablando y qué características pues se está mostrando, ¿no? Entonces, de eso depende que ustedes le pongan o con ed o con ing. Y también tengan en cuenta la escritura, ¿no? Aquí también hay unas que se escriben diferente, entonces ustedes eso también tienen que tener en cuenta. Listo para escoger el adjetivo correspondiente. Acá, miren, es lo mismo. Yo me sentí realmente, y ya saben ustedes cuál van a utilizar. Aquí, verán, aquí en este, desde el 8, ¿no? Aquí ya no tendría que ver tanto con esto, con ed y con ing, sino acá ya tiene que ver con, vamos aquí al material, bueno, aquí dice how things happen. Listo, entonces miren que aquí se toma el pasado simple versus son contra del pasado
simple continuo. ¿Listo? Entonces, verán, aquí cuando ustedes ya estudien el material, entonces, bueno, primero nos hace como un repaso del tiempo pasado, ¿sí? Cómo se usa el tiempo pasado, las oraciones. Esto es como una explicación general, ¿no? No es así como muy detallada, pero bueno, pero ahí con esto ya nos recordamos. Y también los verbos regulares, mire que se le agrega ed, una pequeña lista de algunos verbos regulares. Y aquí tenemos unas normas o reglas que utilizamos cuando le vamos a agregar la ed al verbo, ¿no? A la mayoría, como yo les dije, a la mayoría le agregan la ed. A la mayoría. Y hay los que quedan, algunos, entonces ya ustedes le van a aplicar, dependiendo. Miren, por ejemplo, aquí simplemente le agregan la D nomás. ¿Listo? Entonces que terminan en E, porque aquí hay unos, miren, que terminan en vocal en la O y si le agregan ED. Cuando terminan en Y precedida de vocal, simplemente le agregan ED. Y cuando terminan en Y precedida de consonante, miren, le eliminan esta Y y le agregan la I latina y le agregan ED. Listo, bueno, ahí ya las leen ustedes más detalladamente. Y acá ya nos hace un recuento también de los verbos irregulares, una lista de verbos irregulares corta. Entonces ya buscan una más larga. Listo, entonces aquí, según lo que nos diga entonces en el cuestionario, ustedes tienen que decidir cuál van a utilizar. Si la forma del pasado simple o la forma del pasado continuo. Eso ya depende de lo que se esté diciendo aquí, ¿listo? Lo que les suene como ustedes más claro, cuál la que ustedes piensen que sea la correcta, si es, perdón, no es, no. Mira, aquí el pasado continuo nos explica, ¿no? Con esta conversación. Aquí dice, What were you doing last night? ¿Qué estuviste haciendo la anoche? Aquí dice, I called you, but you didn't answer. Yo te llamé, pero tú no contestaste. Pues ahí está utilizando, miren, los dos tiempos. Y él dice, I was watching a movie. Estaba mirando una película when my boss called me. Estaba mirando una película cuando mi jefe me llamó. Entonces, esto de acá es pasado continuo y este es pasado simple. Dice, we talk over an hour. Sorry. Nosotros hablamos por más de una hora. Lo siento. Listo. Entonces dice que aquí, miren, se está refiriendo a algunas acciones que toman lugar en el pasado. Y aquí, como les digo, hay unas que las utilizan en pasado continuo y otras en pasado simple. Aquí ya, miren, ya nos explica cuándo es que se utiliza el pasado continuo. Y aquí nos dice para describir una acción pasada que ocurrió pues durante un tiempo, ¿no? Bueno, I was playing the guitar, estuve tocando la
guitarra. Aquí la segunda dice para describir lo que alguien estaba haciendo en un punto específico en el tiempo. I was having dinner with my wife. Aquí to describe an action in progress. Para describir una acción en progreso que fue interrumpida por otra acción en el pasado. Entonces, miren, él estaba haciendo la cena cuando el teléfono sonó. Entonces ahí estamos utilizando el pasado continuo aquí y acá la acción que interrumpió a esta es en pasado simple. Entonces ustedes con eso ya más o menos van a ver cuál sería, ¿no? La que cuadra aquí más. La forma del pasado simple o la forma del pasado continuo. En la siguiente, miren aquí, este es un ejemplo parecido al que acabamos de mirar. Aquí es. Este. Entonces es muy parecido ahí. Ya ustedes, entonces ya deciden cuál sería, ¿no? Porque aquí habría, miren, esta es la primera parte, cuando, tal cosa. Y aquí está en la combinación, entonces ustedes deciden cuál sería, cuáles serían los verbos que irían ahí en el. Y esta es también lo mismo, sino que acá no tiene los verbos, acá sí los tiene los verbos, los dos verbos están aquí, pero es más o menos pues lo mismo, ¿no? O sea, buscar y completarla con las combinación que ustedes creen, ¿no? Y ustedes prestan bien atención, ¿no? A si están bien escritos, si es la forma correcta en el pasado, si está bien aplicado el ing y todo eso. Entonces, eso pues ya tienen en cuenta, tienen que saber qué les están diciendo acá para que cuadre bien. Eso sería todo ahí. Y lo de acá, desde la 11 pues ya es comprensión de lectura. A ver, aquí en este primer punto de aquí, o sea, el 11, ¿no? El primer punto de la comprensión de lectura. Este, miren, aquí tienen que darse cuenta que este no es falso y verdadero, como vienen los otros, sino que aquí simplemente nos está preguntando que estas oraciones, dice, ¿cuáles oraciones están en tiempo pasado? Entonces aquí ustedes tienen que decidir cuáles están pues en tiempo pasado y correctamente, ¿listo? Aquí tienen que escoger varias, no es solamente una, ¿no? Sino varias, pueden ser dos, pueden ser tres. O de pronto pueden estar las cuatro en pasado, ya ustedes deciden, ya miran, pero sí le dan, que seleccionan varias, ¿no? Ahí. Esto no se vayan a. Y las otras, estas sí son, bueno, estas son oraciones de ahí del mismo texto, ¿no? Son del mismo texto. Pero acá la idea es simplemente identificar en qué tiempo están. O las que están en, perdón, las que están en el tiempo pasado, ¿no? Eso es lo que tienen que identificar. Que están en tiempo pasado. Y las de acá sí son oraciones también de ahí tomadas del texto, pero aquí sí ya tienen, perdón, son afirmaciones que tienen que ver con el texto, pero ya ustedes deciden si esa afirmación es verdadera o falsa. Lo mismo es acá, miren, ya, verdadero y falso dependiendo de lo que diga la afirmación, ¿no? Listo, entonces eso pues sería principalmente lo que tienen que ustedes hacer aquí en la evaluación. Les recuerdo que la evaluación va a estar abierta entonces hasta, ¿qué fecha les dije?
hasta octubre, ¿no?